antes de hablar de la última película de la lista, necesito darles un poco de contexto histórico sobre el país donde vivo, Rumanía. A pesar de que hoy en día somos un país en la Unión Europea que goza de una democracia medianamente estable, hace aproximadamente unos 30 años el país estaba sumergido en una dictadura comunista horrible en la que era un infierno vivir. El régimen de Nicolae Ceausescu, un tipo que mediante restricciones casi convirtió a Rumanía en una Corea del Norte 2.0. En 1966, un año después de asumir el poder, mediante un decreto llamado Decreto 770, prohibió todos los abortos a nivel nacional indiferentemente de la causal, bajo el argumento de que se necesitaba aumentar la tasa de natalidad, que en esa época rondaba los 14,3 nacimientos por 1000 personas. Él quería aumentarla a 20. Para esto no solo prohibió el aborto, sino también los anticonceptivos de todo tipo, pastillas, condones, todo eso se dejó de vender. La legislación era tan restrictiva que los médicos podían llegar a perder su licencia por tan solo sugerir formas naturales de prevenir el embarazo. Y también era obligatorio que las secciones de ginecología en los hospitales estuvieran siempre vigiladas por policías. A falta de anticonceptivos, obviamente la tasa de embarazos no deseados aumentó muchísimo. Y en consecuencia, la demanda de abortos también. Y donde hay demanda, siempre hay oferta. Los abortos clandestinos eran muy frecuentes, solían ser practicados en hogares por mujeres acompañantes y obviamente la mayoría eran insalubres y no estaban hechos con las condiciones adecuadas. La tasa de mortalidad de aborto incrementó hasta 5 veces en 1988 y las mujeres no fueron las únicas afectadas. El abandono de niños también incrementó drásticamente. Los orfanatos estaban colapsados. Se estima que habían más de 100.000 niños abandonados en orfanatos no registrados, en condiciones de vida deplorables. Tanto la desnutrición como la mortalidad infantil también aumentaron. Tras la revolución y ejecución del dictador en 1989, esta legislación fue abolida y hoy en día Rumanía cuenta con aborto legal indiferentemente de las causales hasta la semana 12. Y afortunadamente esto hizo caer en picada las muertes por aborto. Y la mayoría de sobrevivientes, tanto mujeres como niños de aquella legislación, todavía siguen vivos hoy en día. De hecho, en Rumanía se le tiene un nombre a la generación nacida por aquella época, Decreței. Incluso hay una película del 2005 hecha sobre este tema. Sé que no vinieron por una clase de historia, pero no puedo hablar de esta película sin explicar el contexto histórico, porque estoy muy harta de que tanta gente malinterprete su mensaje. Inspirada en una historia de una mujer anónima, 4 meses, 3 semanas y 2 días es un clásico de culto rumano, una de las mejores y más conocidas películas de este país y a su vez una de las cintas más perturbadoras, dolorosas y difíciles de ver que existen. Ambientada durante la dictadura, 2 estudiantes universitarias, Otilia, la protagonista, y Gavica, su mejor amiga embarazada, se encaminan en el proceso a obtener un aborto clandestino tardío. Las veremos conseguir el lugar, conseguir a la persona, pagar a la persona, no necesariamente con dinero, y pasar por ese procedimiento insalubre. Todo esto en un ambiente altamente peligroso y restrictivo. Es una película cruda, difícil y brillante, pero no recomiendo que la vean sin antes revisar los respectivos trigger warnings. No es solamente que está el contexto del aborto clandestino, sino que también hay escenas de abuso verbal, abuso sexual, violación, y a pesar de que esta última no se muestra en pantalla, solo se sugiere, el mero contexto ya la hace más perturbadora que muchas otras escenas explícitas en otras películas. Y eso al final del día es lo que la convierte en una producción tan brillante. Está tan bien hecha que no necesita mostrar mucho para horrorizar. Creo que todo aspirante a cineasta debería ver esta película y estudiarla, se puede aprender mucho de ella. La razón por la que quiero que la vean con el contexto en mente es porque desgraciadamente esta película ha caído en manos de muchos providas que la descontextualizan y que tratan de colarla como si fuese una película en contra del aborto legal, cuando en realidad es una denuncia a la legislación restrictiva de la época. Incluso si el aborto se trata de una manera más neutral, lo que no se trata como algo neutral es la legislación. Y el mismo director lo ha dicho varias veces en entrevistas. De hecho, la mayoría de su trabajo suele ser historias de la dictadura y todo lo que implicó vivir bajo esta. La puntuación que le doy es 9 de 10. Es una película relativamente fácil de conseguir, de hecho está subida aquí en YouTube con audio en español, pero si les soy honesta, el doblaje está del asco, se pierde demasiado de las emociones, de la entonación, y eso es un factor importante para que esta película impacte como debería impactar. Creo que es preferible verla en el idioma original con subtítulos. La tienen disponible en Prime Video, así que si tienen Prime Video la pueden ver ahí.